Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, en este video vamos a aprender a reparar la afeitadora Philips 555 Philips Shape. Así que bueno, nada, la falla que tiene, que probablemente sea la falla más común, es que ustedes la encienden y no funciona, o la encienden y al mover el cable se prende y se apaga. Pero bueno, en este video les voy a mostrar que la falla no viene del cable y viene de dentro del equipo. Así que para desarmarla es muy sencillo. Hay dos tornillos que son Torx, uno va a ir acá y el otro va a estar escondido acá. Acá. Son tornillos Torx T8. Los van a sacar y ahí ya van a poder retirar la tapa. Así que bueno, nos vemos en la siguiente parte en la que les enseño el error y cómo repararlo. Nos vemos. Bueno, acá tenemos la afeitadora. Ya la abrimos y les voy a mostrar dónde está el falso contacto en el toma de 220. Se va a ver, acá está esta pista, a ver si pueden llegar a ver. Vamos a tratar de enfocar cómo está suelta la patita de la pista. No es una soldadura fría, sino que se salió la patita de la pista. Estoy tratando de enfocarlo para que lo puedan ver. Ahí va. Ahí va. Entonces cuando ustedes mueven el cable, hace ese pequeño falso contacto y creen que está el cable dañado y la máquina se prende y se apaga. Pero en realidad es el conector. Así que bueno, vamos a resoldar ahí. Primero conviene, si ven carbonilla, pasar una lijita, sacar toda la carbonilla y después ya lo pueden presentar de vuelta y lo sueldan nuevamente. Estas pistas que acá las ven brillantes son porque las acabo de soldar para darle un repaso, pero bueno, esa la quería dejar para mostrarles. La soldamos y posteriormente volvemos a armar. Bueno, vamos a soldar. A él nos dio todo. Se lamenta por el auto, qué sé yo. Y al rato veo que se me acerca. Perfecto. Y ahora vamos a volver a armar y les muestro cómo quedó la máquina. ¡Chau! Bueno, me olvidaba de decirles que como yo utilicé flux para las soldaduras, limpiamos con alcohol isopropílico, donde estuvimos soldando. Ahí vamos. Y cepillito de dientes. Vamos a pasar cepillito de dientes. Sacamos todo el resto de flux con alcohol isopropílico y cepillo de dientes. Bueno, y ahí vemos la soldadura. Siempre les recomiendo comprar un buen estaño porque generalmente los estaños malos les cuesta mucho derretirse, fundirse y van a estar renegando. Les conviene comprar un buen estaño. Yo utilizo este. Esto va sin promoción, pero bueno, quiero darles una mano para que ustedes después no pasen por problemas, ¿no? Acá, ahí vamos. Este es el que utilizo yo. En una calle, y eso lo veo, en una calle chiquita, que tenía 40. Bueno, ¿qué pasó? Claro, es una callecita que está... Bueno, gente, ya la volvimos a armar y ahora la vamos a probar. Funciona perfectamente. Todo perfecto. Perfecto. Bueno, espero que les haya gustado este video. Como siempre les dije, parte de hablar de la religión también es poder dar la oportunidad a cada uno que pueda tener su propio oficio. Y si yo tengo la oportunidad de dárselos y compartirles mi trabajo, lo voy a hacer. Y bueno, en los próximos videos vamos a seguir aprendiendo cosas. Nos vemos.